Buenas noches, magíster. Daremos lectura al trabajo de lengua y literatura, la planificación sobre un cuento. Las docentes, Natalie Robalino, Martita Espinosa y mi persona, Marcela Barzallo. Asignatura, lengua y literatura, contenido, cuento, el rey, el cocinero y el panadero, año de educación general básica, tercero. Tema de la estrategia, lectura de los relatos cortos del cuento, en este caso, el rey, el cocinero y el panadero. Autor ecuatoriano, Petrov Rojas Iván. Dinámica entre estudiantes, la unidad de indagación número 1, tipología del texto, texto narrativo, contexto, aulas de clases, método, escritura y lectura, con fecha 14 de marzo del 2025. Como datos generales, introducción. Esta estrategia didáctica tiene como finalidad facilitar el análisis y la producción textual a partir de un texto de literatura ecuatoriana, siguiendo las 3 etapas de la lectura, preparatoria de análisis y textualización y postlectura. Objetivos de aprendizaje. Fomentar la comprensión crítica y reflexiva de textos literarios ecuatorianos, desarrollar habilidades de análisis textual y producción escrita, integrar diversas estrategias didácticas para la enseñanza de la literatura y de la lengua, promover la expresión oral y escrita mediante la exposición del análisis textual. Como contenidos, elementos del texto literario ecuatoriano seleccionado, en este caso el cuento, el rey, el cocinero y el panadero, estrategias de comprensión lectora, estrategias de análisis crítico y producción escrita basada en la interpretación del texto. A continuación, mi compañera con los componentes curriculares. La narración. Destrezas con criterios de desempeño, actividades de aprendizaje, estrategias metodológicas, orientaciones metodológicas, los recursos, indicador de evaluación y las técnicas e instrumentos de evaluación. Las destrezas tenemos escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autores ecuatorianos, para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. Asimismo, recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos. Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adaptación de recursos audiovisuales y otros. Las estrategias metodológicas. Primero, antes de la lectura. 1. Activación de conocimientos previos. Mediante preguntas a los alumnos sobre los cuentos tradicionales ecuatorianos. Reflexión sobre los valores que puedan estar presentes en las historias populares. 2. Predicción del contenido. Presentar el título del cuento y pedir a los estudiantes que formulen hipótesis sobre su contenido. Mostrar ilustraciones o palabras clave del cuento para estimular la imaginación. Tercero, contextualización cultural. Explicar el contexto social y cultural de los cuentos populares ecuatorianos. Comentar sobre el papel de la oralidad en la transmisión de relatos tradicionales. 2. Durante la lectura. Primero, la lectura compartida. Es decir, leer el cuento en voz alta, enfatizando la entonación y los diálogos. Hacer pausas para verificar la comprensión y realizar preguntas guiadas. 2. Identificación de elementos del cuento. Personajes principales y secundarios, espacio y tiempo en que se desarrolla la historia. Asimismo, conflictos y resolución del problema. Punto 3. Análisis de los valores presentes en el cuento, como la envidia y sus consecuencias, la perseverancia y la justicia, la importancia de la verdad y la solidaridad. Tercero, después de la lectura. Primero, la discusión grupal, para reflexionar sobre las enseñanzas del cuento y su aplicación en la vida diaria. Asimismo, relacionar la historia con experiencias personales de los estudiantes.
Y como actividades creativas, la dramatización de la historia, creando así un final alternativo. Tenemos a continuación los recursos que son texto literario seleccionado, que es el cuento, lápices de colores, borrador, hojas de papel bond, y los indicadores de evaluación como exponente oral sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar y los enriquece con recursos audiovisuales y otros. Asimismo, realizar expresiones orales adecuadas al contexto escolar sobre temas de interés personal y grupal y las enriquece con recursos audiovisuales y otros referentes a los cuentos. Las técnicas e instrumentos de evaluación serían la rúbrica y la dramatización con observación directa. Gracias. A continuación, mi compañera Natalie. A continuación, les voy a dar a conocer la planificación de la escritura, en la cual tenemos las destrezas como desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de un cuento aplicando la planificación en el proceso de escritura con organizadores gráficos de acuerdo con la estructura del texto, teniendo en cuenta la conciencia lingüística dentro de ella, léxica, semántica, sintáctica y fonológica en cada una de sus pasos. También trabajaremos con la destreza. Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de manera lúdica con textos literarios leídos o escuchados, privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor. En las actividades tenemos, en el inicio, identificar los personajes y el lugar y tiempo en que se encontraban. Nudo, identificar el conflicto de los personajes. Desenlace, la forma en la que los personajes resuelven el problema. En la producción textual tenemos redacción de un resumen del cuento El rey, el cocinero y el panadero. Y finalmente, en la evaluación, la comprensión lectora, con preguntas de selección múltiple o abiertas sobre el cuento. Y dos, expresión escrita y creatividad. Aquí vamos a evaluar la coherencia, la cohesión y ortografía en las producciones textuales. Tenemos los recursos a utilizar en la planificación de la escritura, que es el texto literario seleccionado, en este caso el cuento, lápices de colores, borrador, hojas de papel bond. Los indicadores de logro tenemos los siguientes. Aplica el proceso de escritura en la producción de un cuento usando estrategias y procesos de pensamiento, ampliación de ideas, secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, organizadores gráficos, entre otros. Y cita fuentes cuando sea el caso, en las situaciones comunicativas que lo requieran. Y finalmente tenemos la técnica de evaluación que trabajaremos mediante una rúbrica y la reflexión personal. Muchas gracias.